Detrás de cada crisis hay una estrategia y detrás de cada alianza hay un interés oculto. Aquí en Quejas y Querellas desentrañaremos lo que es la verdad del poder global. Mi nombre es José Mota y solo queremos a través de esta plataforma hacerles entender cómo anda el mundo y cómo se rediseñan las fronteras. Los niños que van a nacer en el futuro inmediato van a ver un mapa diferente al que usted y yo conocemos, el mapa de Mercator. Ahora se va a rediseñar una nueva frontera, la que hay en Ucrania, que divide a Ucrania y Rusia, y esta va a ser dividida a través de un paralelo y a través de un acuerdo llamado capitulación. En Asia tenemos otro conflicto donde Corea del Norte le declara la guerra a Corea del Sur, y en Europa está cayendo candela, señores. Veamos qué está sucediendo. Adelante, Control Master. Der Leyen se ausenta de este debate y evita con ello el control democrático. Es porque ustedes, a quien le piden el visto bueno, no es a los pueblos de Europa, es a Estados Unidos. Comisario, que los mejores amigos de Europa sean un agresor sexual y un genocida no solamente es inhumano e inmoral, es que con ello nos están poniendo ustedes en riesgo. Europa no debería ser amiga de quienes ejecutan deportaciones masivas a personas migrantes, atacan a las mujeres o a las personas trans, endurecen el bloqueo criminal contra el pueblo cubano y anuncian una limpieza étnica en Gaza. Y, señorías, Trump no sale de la nada, solo pisa la alfombra roja que le han puesto ustedes, las élites de Europa y de Estados Unidos, para llegar al poder. Ustedes aquí aplauden las políticas racistas de Meloni, pisotean los derechos de los trabajadores y convierten la sanidad y la vivienda en negocios, apoyan el genocidio en Palestina y aumentan nuestra dependencia económica, energética y militar de Estados Unidos. El plan de esta comisión, comisario, es más guerra, recortes, más fascismo y menos derechos. Y con eso están obligando a las clases populares, con las feministas al frente, a tener que defenderse de los fascistas, pero también de ustedes. Von der Leyen se ausenta. Mucha razón en lo que dice la joven, mas no obstante no estamos de acuerdo en una parte. Dios creó dos géneros, hombre y mujer. No estamos en contra de nadie en específico. Solo reconocemos dos géneros, hombre y mujer. Entonces, como hemos mencionado, vamos a reflejarnos en el espejo que están viviendo los europeos. Los españoles tienen la cabeza de este tamaño porque están genuflexos a Estados Unidos, y Estados Unidos le dio la espalda a Europa a favor de sus intereses. Y lo que viene ahora es una repartición colonial de Ucrania entre Estados Unidos y Rusia. ¿A quién le creemos, señores? El agresor es Rusia, se está defendiendo. No obstante, defenderse no implica robar terrenos ajenos. En geopolítica a eso le llaman botín de guerra. Está bien. Por el simple hecho que algunos tengan la razón, no quiere decir que los demás están equivocados. Europa invirtió el año pasado 200.000 millones de euros en defensa y ahora aumentaron a 326.000 millones de euros con intenciones de defenderse. Engañaron al pueblo diciéndole que invirtiendo en armas estarán más seguros, y cuando creían que tenían todas las respuestas, de plano le cambiaron todas las preguntas. Ahora están con las manos en la cabeza porque no encuentran qué hacer. Europa está al borde de la Tercera Guerra Mundial. Acaban de autorizar de invertir 800.000 millones de euros en armas. Señores, con ese dinero se resuelve todos los problemas del mundo.
¿Qué vamos a hacer? La mayor inversión que se está haciendo en este mundo se está haciendo en Ucrania. Y África muriéndose de hambre. Que esos son otros que por culpa de gobiernos corruptos y entreguistas están como están. Y nosotros vamos por el mismo camino. Igual que nuestros hermanos venezolanos, que de todo quieren culpar a Estados Unidos para escudarse. Es cierto que ellos tienen responsabilidad en esa crisis. Mas no obstante, los gobiernos son los encargados de entregar las riquezas de los países. Ahora no se sabe cuál es el futuro inmediato del planeta. Hay una guerra que se está intensificando en Ucrania. Y usted irresponsablemente dice que allá llegue y que allá pegue y que aquí no llegue. Claro que va a llegar, porque fruto de esa guerra muchos suministros y commodity lo estamos comprando más caro. Walfa, lanza el siguiente contenido. Creo que hoy toca decirlo claro. Lo que están haciendo los Estados Unidos y Rusia con Ucrania no es una paz. Es un reparto colonial de Ucrania. Es un saqueo a plena luz del día. Eso, compañeros y compañeras, no es una paz. Un reparto según el cual probablemente Rusia se va a anexionar parte de los territorios de Ucrania que ya mantiene ocupados, y un acuerdo según el cual el resto del país va a quedar convertido en una potencia, en una colonia de Estados Unidos que va a permanecer bajo el yugo del imperialismo todo el tiempo que sea necesario para que Estados Unidos, independientemente de quién controle la Casa Blanca en un momento dado, pueda apropiarse de los recursos naturales de Ucrania, particularmente de sus minerales raros. Eso, compañeros y compañeras, era lo que querían. El dinero y nada más que el dinero. Frente a esta verdadera amenaza existencial que está amenazando Europa en este momento, para nosotras la autonomía estratégica, la verdadera solución a este contexto enormemente complejo, son 3 puntos muy claros. El primero, salir de la OTAN, compañeros y compañeras. El segundo, fijar como objetivo político prioritario parar al fascismo. Y, en tercer lugar, abandonar el neoliberalismo y el régimen de guerra que lo engendran y recuperar precisamente esos derechos sociales como el eje fundamental de la identidad europea. Porque seamos honestas, compañeros y compañeras, ¿para qué le sirve la OTAN a Europa? Para nada. Lo hemos visto claramente en estas semanas. La OTAN solo sirve para defender los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos de América. Y hoy, compañeros y compañeras, todo el mundo se da cuenta de que si Europa sufriera un ataque, como lo sufrió Ucrania, Estados Unidos haría exactamente lo mismo con Europa que ha hecho con Ucrania, es decir, dejarnos tirados. Por tanto, es evidente que la OTAN en este momento, y antes, pero más ahora que nunca, no sirve para absolutamente nada y no sirve para defender los intereses de Europa. Por eso, hoy quiero proponerle formalmente a Pedro Sánchez que acuerde la salida de España de la OTAN, que saque de nuestro territorio las bases militares de Estados Unidos y que proponga a los socios europeos el control colectivo para una seguridad compartida del arsenal nuclear que se encuentra en estos momentos en territorio europeo hasta que logramos la total desnuclearización de nuestro mundo. Esa es, compañeros y compañeras, nuestra propuesta. Bien, mis amigos, esa señora hace alusión a puntos neurálgicos muy elocuentes y tiene mucha razón. Mas no obstante, las potencias beligerantes como Rusia, Estados Unidos, China, Israel, Irán, Gran Bretaña, Francia, no van a renunciar a su programa de nuclearización. Las armas nucleares es el método de disuasión que tienen las grandes potencias. Eso
que propone esa señora es muy real y es muy apacible, mas no obstante es imposible. ¿Cómo usted autoriza retirar una base militar de Estados Unidos en España? Lo primero que va a hacer Estados Unidos es motivar a Rusia a que les ataque, y lo hacen. Europa, todos los saqueos que hicieron en la era imperial, ahora lo están pagando con creces, porque están débiles y están genuflexos ante Rusia y ante Estados Unidos, y están pagando caro el error del pasado. Vámonos con el otro contenido, Walfa. Las élites europeas llevan años diciéndonos que con más guerra Ucrania ganaría a Rusia. Nos han dicho que esta guerra había que apoyarla en nombre de los derechos humanos, en nombre de la libertad, de los valores europeos, incluso en nombre de la paz. Pero sobre todo nos han dicho que si gastábamos más dinero en armas, que si apoyábamos la escalada bélica, incluso a riesgo de provocar el enfrentamiento entre potencias nucleares, que si nos sometíamos a la OTAN y a los intereses militares de Estados Unidos, entonces Ucrania podría ganarle la guerra a Rusia. Las élites europeas mentían. 3 años después, el pueblo ucraniano ha puesto miles de muertes que podrían haberse evitado y también millones de personas desplazadas, la mayoría mujeres, niñas y niños. Los pueblos de Europa y los pueblos del mundo están viendo cómo aumenta el precio de la energía y el precio de los alimentos, y vemos cómo, de nuevo, las guerras las pagan los pueblos y no las élites que las ordenan. Pero es que, además, ahora el delincuente Trump va a pactar el final de la guerra con Putin. Un final de la guerra que no va a ser un acuerdo de paz, mucho menos un acuerdo de paz justa y duradera, sino que va a ser un reparto colonial de Ucrania del que van a salir beneficiados Estados Unidos y Rusia, y que van a pagar Ucrania y Europa. Si Europa no tiene ahora capacidad de decisión es porque las élites europeas, cuando hace 3 años pudieron decidir poner todos los esfuerzos para la negociación diplomática para la paz, decidieron someter a Europa a los intereses económicos y militares de Estados Unidos. También en estos 3 años han aumentado la dependencia económica, energética y militar de Europa de esos Estados Unidos, y por tanto han convertido a Europa en una filial de Estados Unidos en términos geopolíticos. Ahora, más que nunca, es necesario no mirar para otro lado, no guardar silencio y defender la paz y el fin del genocidio. Las élites europeas llevan años... Señores, las élites, la oposición del gobierno español y los gobiernos europeos están dando un paso al frente para evitar que continúe esa farsa de aportar armas y recursos a Ucrania, cuando ellos se dieron cuenta de que Estados Unidos solo anda detrás de los minerales raros que tiene Ucrania, que le sirve para fabricar armas, cohetes direccionados, satélites espaciales, aviones de alta gama y armas especiales. Entonces, las tierras raras se han convertido en el punto de interés de las grandes potencias. Por eso dice el dicho que detrás de cada alianza hay un interés oculto, y el interés oculto que hay entre estas potencias es tierras raras. Vámonos con el siguiente contenido, Walfa. Vámonos a la pausa y regresamos en breve. A un encuentro más de Quejas y Querellas, televisión con clase. Mi nombre es José Mota y me siento distinguido con su compañía en esta maravillosa noche. Señores, el mundo está patas arriba, todo está convulsionado, estamos en un momento difícil de nuestra generación. Los líderes no están de acuerdo y la situación está peligrosa. Vamos de inmediato a entrar en materia porque el tiempo apremia. Adelante, Control Master. Las Fuerzas Armadas. Nosotros tuvimos
en Washington, en el Pentágono. Y a nosotros, en ese momento nos dijeron que en el año 2036, la República Dominicana, en un mapa nos lo señalaron, que qué iba a pasar con 32 millones de habitantes en 76,000 kilómetros cuadrados. Y yo pregunto, ¿que dónde era eso? Me acuerdo que el expositor, que era el subcomandante del Comando Sur, me dijo, don't get foolish. No te hagas el estúpido. No te hagas el estúpido, porque tú sabes dónde es. Y yo le dije, mire, no hagan lo que ustedes están pensando. Si lo hacen, lo de Kosovo será un pleito de perro. O sea, que ellos ya tienen planificado. Eso no es al azar. Eso es planificado a tiempo, con un tiempo determinado y una forma de la unificación de la isla. Y él me dijo textualmente, ¿por qué 4 negros no pueden vivir juntos? Y yo le dije, ¿por qué ustedes no unen a México con Estados Unidos y viven felices? Y me dijo, como quiera va. O sea, que nosotros tenemos una tarea. Tal vez Dios nos permita no verla o nos permita verla, porque yo seré uno de los que estaré en primera fila, líder. Gracias por invitarme. Bueno, A título personal, yo, José Mota, entregaría mi vida con gusto para defender esta patria. No obstante, yo propongo que los políticos corruptos que se han robado nuestros cuartos del erario público estén en primera fila para defender la patria. Eso es lo que ha dado pie a que eso sea una oportunidad para que Estados Unidos nos incluya en la Agenda 2030. Para el 2036, el proyecto es unificar la isla. Y eso sucede porque nuestro país está corrompido, las instituciones son débiles, no funcionan. Si nuestro país estuviera en otra condición, eso no nos estuviera sucediendo. Hoy por hoy somos carne de cañón de un imperio corrupto y abusador que nos está proponiendo por qué 4 morenos tienen que vivir juntos. Eso es mentira. ¿Por qué no se unifican con Canadá, con México? Lo que pasó en 1953 en la guerra de Corea fue algo parecido. Y los culpables son estos gobiernos corruptos y abusadores que se han robado todo el dinero, todos nuestros cuartos del erario público. Y hoy por hoy no tenemos cómo defendernos. Walfa, repite ese audio, por favor. En ese momento nos dijeron que en el año 2036, la República Dominicana, en un mapa nos lo señalaron, que qué iba a pasar con 32 millones de habitantes en 76,000 kilómetros cuadrados. Y yo pregunto, ¿que dónde era eso? Me acuerdo que el expositor, que era el subcomandante del Comando Sur, me dijo, don't get foolish. no te hagas el estúpido. No te hagas el estúpido, porque tú sabes dónde es. Y yo le dije, mire, no hagan lo que ustedes están pensando. Si lo hacen, lo de Kosovo será un pleito de perro. O sea, que ellos ya tienen planificado. Eso no es al azar. Eso es planificado a tiempo, con un tiempo determinado y una forma de la unificación de la isla. Y él me dijo textualmente, ¿por qué 4 negros no pueden vivir juntos? Y yo le dije, ¿por qué ustedes no unen a México con Estados Unidos y viven felices? Y me dijo, como quiera va. O sea, que nosotros tenemos una tarea. Tal vez
Dios nos permita no verla o nos permita verla, porque yo seré uno de los que estaré en primera fila, líder. Gracias por invitarme. Bueno, No podemos vivir juntos porque somos diferentes. Nosotros somos dominicanos, ellos son haitianos y no somos lo mismo. Yo quiero que el pueblo se revise en su justa dimensión. No ha salido un solo político de ningún partido a hablar de esta situación. Y cuando nos referimos a este tema, nos tenemos que remontar a los gobiernos del tirano Rafael Leónidas Trujillo. En 1916, Estados Unidos ocupó esta isla con dos argumentos. El primero, para cobrar una deuda externa que tenían, tomando las aduanas para cobrarse la deuda. Y segundo, el pretexto de que Alemania podía utilizar esta isla para bombardearlos. ¿Qué pasa? Ok. En ese periodo de 1916 a 1924, en el 1916 estaba en su apogeo la Primera Guerra Mundial. Entonces, ellos realizaron la ocupación. En ese lapso de tiempo, ellos formaron la Guardia Nacional Dominicana. En la Guardia Nacional Dominicana fue reclutado Rafael Leónidas Trujillo, el tirano. Al Trujillo llegar a la Guardia con esta actitud, un tipo hábil, violento, anarquista, a ellos le llamó la atención y el tirano fue escalando posición en el ejército, la Guardia Nacional de ese entonces. Cuando llega 1924, Horacio Vázquez se alza con el poder y encuentran a Trujillo con un rango muy elevado y lo catapulta jefe de la Guardia Nacional Dominicana. Ahí Trujillo comienza a cosechar su poder. No obstante, ya hemos sido invadidos. Trujillo fue un producto del imperio yanqui, de los norteamericanos. Al ellos ver esa actitud agresiva, violenta del tirano, vieron en él esperanzas de un títere para manejarlo a su antojo. Horacio Vázquez inicia su gobierno en 1924. En 1930, Horacio Vázquez intenta perpetrarse en el poder, prolongar su periodo, y fue derrocado, y él no sabía que Rafael Leónidas Trujillo, desde la Guardia Nacional como jefe, estaba conspirando en su contra. Horacio Vázquez se va al exilio y el país queda sin presidente. En ese entonces nombraron en un presidente de transición Rafael Estrella Ureña, y lo que se celebraban unas elecciones. Dadas las circunstancias, se van a celebrar las elecciones. Trujillo se presenta como candidato y se alza con el triunfo. Ahí fue que nacieron en República Dominicana los gobiernos autócratas. Los gobiernos autócratas son los que se imponen a la fuerza. Ese paradigma quedó establecido en ese entonces, y con él nacieron muchas cosas negativas de las cuales hemos padecido. Entonces, Trujillo, en el torneo electoral que se celebró, la población
la anarquía y la violencia del grupo de Trujillo no permitió que se celebraran unas elecciones sanas. Y ya el tirano está establecido como presidente de la República y Estados Unidos comienza a navegar con tranquilidad en ese sentido porque tienen un títere aparentemente. En 1933 se alza con el triunfo en Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, el 33º presidente norteamericano. Ya Alemania para ese entonces ya tenía su presidente en la persona de Adolfo Hitler, hijo de Joseph Hitler, nacido en la frontera de Alemania con Austria. Hitler llegó al poder en condiciones parecidas a la de Rafael Leónidas Trujillo, no obstante con elementos diferentes. Adolfo Hitler cae preso, escribe un libro titulado Mi lucha, un libro de baja categoría literaria. En el 1930, expuesto en libertad, ya Alemania derrotada de la Primera Guerra Mundial, frustrada, el pueblo alemán decaído, Hitler cosecha todas las frustraciones del pueblo alemán y lo que cohesiona alrededor de un discurso. Y comienza la maquinaria nazi. Entonces, cuando Trujillo ejecuta la eliminación de los 36,000 haitianos en el río Masacre, el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt interviene y Rafael Leónidas Trujillo paga una indemnización $750,000 en ese entonces, que en este entonces arribaría a lo que serían aproximadamente $50,000 millones, una cantidad de dinero exorbitante. Esa teoría, ese axioma de que Trujillo pagó los haitianos a peso, eso es mentira. Al país le costó un dineral, una cifra de dinero atroz. Y ese evento de eliminar esos 36,000 haitianos, en esa generación se fueron pentabuelos, tatarabuelos, bisabuelos de esta generación que está hoy de los haitianos. Y eso ha cosechado una actitud de rechazo, de resentimiento entre ellos hacia nosotros. Este conflicto dominico-haitiano data del año 1659, cuando el imperio español y el imperio francés se enfrentaron en el Espiña. Desde ese tiempo data ese conflicto. Rafael Leónidas Trujillo, luego de ese evento de eliminar a esos 36,000 haitianos, duró 23 años más en el poder. Mire qué tiempo. Entonces, ya caemos al 60, a la década del 1960, y los mismos norteamericanos fueron que solicitaron a Rafael Leónidas Trujillo que abandonara el poder a través de la visita de un emisario, un embajador llamado Robert de Fanny, no Robert Fanny, el que fue embajador en el gobierno de Hipólito, Robert de Fanny. En el 63 ya el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson, que sustituyó a John F. Kennedy, fallecido a través de un magnicidio en Dallas, Texas, autoriza la invasión, la ocupación de la isla
con una fuerza multinacional de 2.500 marines y más de 30 naciones en una fuerza de colaboración. Señores, Haití hace más de 200 años no le otorga documentación a sus ciudadanos. Y el haitiano es haitiano donde quiera que nazca. Y ellos están efectuando una usurpación de nacionalidad. ¿Por qué? En Haití tienen que pagar un impuesto altísimo para dar a luz allá. Aquí paren gratis las parturientas haitianas. Entonces, ese grave problema lo tenemos. Y los haitianos dominan 3 rubros neurálgicos de los sectores productivos de nuestro país. 1, el sector construcción. 2, la seguridad de las torres. Y la mayoría de los puestos de seguridad a nivel empresarial y comercial lo ocupan haitianos. Y la agricultura. Entonces, ¿dónde está el problema? Los empresarios dominicanos son los que los contratan. La ley establece el 80-20, y no me refiero al análisis de Pareto. 80 nacionales y 20 extranjeros. Y eso no se ha cumplido nunca. Y por ello tenemos este cáncer que nos corroe cada día más. Si no se levantan los hombres dolientes de esta patria, tendremos que salir a las calles a defender el legado de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte y Díez, y sus acompañantes, demás restantes padres de la patria, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Los huesos de Manuel Díez, padre de ese prócer de la patria, tienen que estar revolcándose en el lugar donde yacen sus restos, por la desdicha de que la criatura que ella cargó en su vientre, hoy por hoy, sus ideales, su legado, su sangre derramada sobre esta tierra, está siendo traicionada por lo que se hacen llamar dominicanos. Alfa, vámonos a una pausa. Dice un escritor importante de la posguerra que la pasión por el odio es mayor que la pasión del drogadicto, que ni se casa ni se sacia. Mi nombre es José Mota y esto es Quejas y Querellas Televisión con Clase. Alfa, vamos con el siguiente contenido. Eso que ustedes ven ahí es un dron de origen ucraniano que fue impactado por un misil de defensa ruso. Así está el mundo en estos momentos. Vamos al siguiente contenido, Alfa. ¿Está el mundo al borde de una nueva crisis internacional? Donald Trump acaba de lanzar una amenaza directa contra Irán. El presidente de Estados Unidos ha advertido que cualquier represalia de los hutíes, un grupo respaldado por Irán, tendrá consecuencias nefastas. ¿Qué significa esto para la estabilidad global? Recientemente, los hutíes lanzaron misiles y drones contra un portaaviones estadounidense en el Mar Rojo. Esto marca una nueva escalada en un conflicto que ya está afectando el comercio mundial. Trump lo dejó claro: cada ataque de los hutíes será considerado un ataque directo de Irán.
las repercusiones, advierte, serán de gran magnitud. ¿Está el equilibrio de poder en juego? Si la situación escala, ¿quién se verá atrapado en las consecuencias de esta tensión creciente? Lo que está sucediendo en Yemen podría tener efectos mucho mayores en todo el mundo. Y según Trump, no hay garantía de que la respuesta se detenga ahí. ¿Estamos realmente listos para las consecuencias? Mis amigos, ese es el resultado de lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo. Los hutíes es un grupo insurgente que adversa a los árabes, a los suníes, a los musulmanes suníes y a los israelíes. Yemen es un país bicontinental que hace frontera con Omán y con Arabia Saudí y reciben financiamiento de armas y dinero por parte del gobierno iraní. Entonces, los hutíes están muy cerca de un estrecho que le llaman el estrecho de Djibouti. El estrecho de Djibouti, por ese estrecho circulan muchos cables de telecomunicaciones, de fibras ópticas. Es un estrecho de aguas no profundas, no obstante es navegable, y los hutíes se mantienen constantemente haciendo bombardeos y ataques a embarcaciones norteamericanas e inglesas. A ello se debe la creciente tensión que hay en esa zona en estos momentos. Vamos con el siguiente, Walfa. To immediately begin the construction of a state-of-the-art Iron Dome missile defense shield, which will be able to protect Americans. You know, we protect other countries, but we don't protect ourselves. Donald Trump autoriza la fabricación masiva y de inmediato del domo de hierro norteamericano, un sistema denominado cúpula de hierro que es igual al sistema de defensa antimisiles que tienen los israelíes, que de hecho es muy efectivo, y Estados Unidos parece que eventualmente se le avecina una gran guerra. Mis amigos, hemos llegado al final de este espacio donde analizamos la geopolítica, que es como un juego de ajedrez donde cada jugada es clave, y meramente les demostramos cuál es la jugada más importante en cada renglón de la geopolítica. Les invitamos al que el próximo miércoles nos acompañen en este mismo canal y a esta misma hora. Dios les bendiga y que tengan un feliz sueño. Adelante, Control Master.